Los orígenes del I Ching son inciertos. Mezclados con la leyenda, en los albores de la civilización china, hay incluso quienes creen que se trata del libro más antiguo del mundo, con fechas que se remontan al año 3000 a.C., aunque en la actualidad los investigadores modernos sugieren que la conformación definitiva del texto se dio entre los siglos X y IV a.C. Su configuración es fruto de un crisol de autores que crearon este complejo sistema de consulta: Fu Hai, el duque de Zhou, el rey Wen y Kun Tse, más conocido como Confucio, quien posteriormente a la conformación de este texto añadió una serie de comentarios. En algún momento de la dinastía Zhou, alrededor del 800 a.C., se nombraron los 64 hexagramas y se estableció un texto escrito, basado en las tradiciones orales. En el año 136, el emperador Wu de la dinastía Han nombró al I Ching como el primero entre los clásicos, otorgándole el nombre de I Ching o clásico de los cambios, lo cual tuvo grandes influencias en el confucianismo, el taoísmo, el legalismo, la cosmología Yin-Yang y la teoría física de Wu Xing. Los primeros monarcas chinos de la dinastía Zhou guiaban sus actos siguiendo el I Ching, que no era sino la voz del universo, con el cual debían estar en armonía para mantener el mandato divino, que, como hijos del cielo, les garantizaba la prosperidad de su civilización. Alrededor de estas consultas se desplegaba un verdadero ritual, que se perpetuó largo tiempo, en el cual los adivinos reales quemaban un omóplato de vaca mientras formulaban una pregunta. La superficie del omóplato se agrietaba como consecuencia del calor, y dichas grietas se interpretaban acorde a los registros del I Ching. Con el devenir de los siglos y de las dinastías, comenzaron a utilizarse caparazones de tortuga, símbolo de longevidad y estabilidad, y de igual manera que con los omóplatos de vaca, se interpretaban las grietas de su superficie. Posteriormente se desarrollaron otros sistemas que requerían materiales más asequibles y una parafernalia menos fastuosa, tales como lanzar ramas de milenrama y monedas, siguiendo un mismo código de interpretación que siempre se traducía en los hexagramas y trigramas que venían determinados desde la primera configuración del I Ching en la dinastía Zhou. El I Ching es el libro más leído de China, un texto que ha sabido envejecer de manera extraordinaria, adaptándose a los azarosos acontecimientos de la historia hasta el vertiginoso y tecnológico presente en el que nos encontramos. Si hablábamos de que ya los antiguos chinos buscaron materiales más comunes y accesibles a la mayor parte de la población para mantener viva la consulta del I Ching, esto ha sido una constante. Hoy en día contamos con barajas de cartas que añaden ilustraciones simbólicas e iconográficas a los quizás complejos y oscuros hexagramas, una experiencia evocadora, envolvente, que ha conseguido cautivar al chino actual y al extranjero, quien ha visto el I Ching como un exotismo que añadir a su vida cotidiana. En la mentalidad occidental, el futuro es lejano y está fuera de nuestro tiempo y espacio. Sin embargo, en la mentalidad china, cada instante comprende la situación general del momento, como un fragmento de roca que pertenece al bloque de piedra entera. Es decir, nada de lo que hacemos es verdaderamente importante, ya que el universo es infinito, y si tenemos en cuenta la cantidad de espacio-tiempo, somos una realidad insignificante y efímera, mutable. Y es que este es el principio del I Ching, la mutación, donde todo lo que hacemos puede conllevar un cambio en el universo, incluido lo que no hacemos. La filosofía taoísta hunde sus raíces en los comienzos de la civilización china, en el periodo de los reinos combatientes, un oscuro capítulo dentro de la dinastía Zhou, con el Tao Te Ching de Lao Tse como máxima expresión. Lao Tse tomó para la conformación de su pensamiento una serie de conceptos que ya por entonces se consideraban milenarios, como son el propio concepto de Tao, la dualidad del yin y el yang o el movimiento y cambio continuo al que está sometido el universo. Y es que el gran sustrato del taoísmo ya se encontraba en el I Ching, un texto que no hace sino conformar una lógica simbólica mediante signos, los trigramas y hexagramas, que van más allá de ser simples conceptos abstractos, sino que conforman imágenes concretas, efímeras, pertenecientes al aquí y el ahora. Richard Wilhelm dijo en su traducción del I Ching de 1975 que en él se encuentran las formas y los ámbitos de todas las configuraciones del cielo y de la tierra, de modo que nada se le escapa. En él se hallan todas las cosas del entorno, de modo que no falta ninguna de ellas.
Por ello, por su intermedio, puede penetrarse en el sentido del día y de la noche y llegar a comprenderlo. El I Ching no es un método de adivinación o consulta al uso, sino que encierra toda una filosofía que nos habla de la integración del ser humano en el todo, en la armonía con la naturaleza y el misterio que ella encierra. Sí nos ofrece consejo mediante una imagen que nos habla de la situación problemática que nos afecta, un arquetipo de la situación y que justifica el consejo, pero no se trata del azar. El I Ching acaba por conformar un libro sapiencial, cuyas imágenes arquetípicas, formuladas a través del simbolismo propio de la época y del original modo de expresión y de pensamiento de la China antigua, ayudaban a prever el desarrollo de un acontecimiento sin estar ligado a la superstición o la falsa creencia de que el porvenir puede adivinarse. Entre estos dos conceptos existe una gran diferencia. La evolución de situaciones simbólicas era conocida por los intérpretes y a través de ellas trataban, por medio analógico, de prever el probable desarrollo de los hechos y de aconsejar cómo encararlos. Las grandes religiones occidentales han acudido a la figura del dios o de los dioses para explicar los procesos cósmicos. Para los seguidores del I Ching, estos cambios residen en sus líneas, trigramas y hexagramas. La preocupación capital del I Ching a lo largo de las dinastías imperiales fue entender los patrones y los procesos de la naturaleza y cómo actuar en armonía con ellos, identificando esta naturaleza cósmica con el Tao, la vía que Lao Tse describió en su Tao Te Ching. El taoísmo y el I Ching persiguen así el mismo fin: comprender los distintos tipos de cambios que se operan en el universo y en la vida cotidiana de los seres humanos, desde los ciclos astronómicos a las transformaciones de la naturaleza. En este intento de comprender lo invisible, la temprana civilización china desarrolló una apreciación de la sincronización, del posicionamiento correcto, dentro de una cultura donde la idea del ritual había sido esencial desde los albores neolíticos: hacer lo correcto en el lugar y tiempo correctos. Los cambios nos permiten e incluso animan a una multiplicidad de interpretaciones, pues la misma naturaleza es flexible. Interpretarlos puede verse como un juego de ajedrez. No hay dos partidas iguales, pero sí infinitas posibilidades. Pero no solo el taoísmo germinó sobre el sustrato del I Ching, sino que también el confucianismo hunde sus raíces en el libro de los cambios. El gran comentario del I Ching nos ofrece una reflexión sobre la lógica del devenir, del destino, constituyendo la base del concepto de realidad dentro de la mentalidad china. Y el gran comentario comienza así: el cielo está elevado, la tierra está abajo, del mismo modo están determinados lo iniciador y lo receptivo. A través de esta disposición de abajo arriba, lo que vale más y lo que vale menos están en su lugar. Con esta aparente banalidad se despliega ante nuestros ojos la existencia de una dualidad: el cielo y la tierra, lo iniciador y lo receptivo, los dos primeros hexagramas del I Ching, Xian y Kun, el yin y el yang. La realidad se crea a partir de una polaridad y no de un término único, llamémosle Dios, primer motor o ser absoluto en Occidente. El universo responde a una dicotomía que exige la relación entre ambas partes. Existe un punto de vista que sostiene que el I Ching es ante todo un documento ético o filosófico confuciano, y no tanto un oráculo de adivinación. Este punto de vista se basa, en primer lugar, en que los apéndices del I Ching se atribuyen a Confucio y su escuela, tratándose además de uno de los 5 clásicos confucianos. Por otro lado, desde el punto de vista histórico, el estudio del I Ching se requería como parte de los exámenes de la administración pública en el período de los letrados, un pensamiento eminentemente político dirigido a consolidar un gobierno perfecto. La influencia neoconfuciana llegó de mano de la reevaluación de la metafísica taoísta y budista, a lo cual el libro de los cambios ayudó a los pensadores confucianos de la dinastía Song a sintetizar la cosmología budista y taoísta con la ética de Confucio y Mencio. El producto final fue una nueva cosmogonía que se relaciona con la llamada pérdida del Tao, enunciada por Confucio y Mencio. Esta mentalidad fundamentada en la racionalidad ha derivado en escuelas filosóficas existencialistas y materialistas opuestas a la doctrina más trascendental y espiritual de Oriente, analizando la condición humana como ser independiente, sin entenderlo como parte de un todo o de un equilibrio universal mayor, considerando que solamente existe la materia.
Pese a que en la sociedad tremendamente globalizada de hoy en día, el peso de la posmodernidad y de los avances tecnológicos han influido prácticamente en todos los rincones del mundo, los cimientos de las diferentes culturas se han construido desde puntos de vista antagónicos, y eso ha dejado un pozo muy notorio que perdura en pleno siglo XXI. La sencillez, la simplicidad, el fluir según las normas del universo, la paz que se encuentra en el punto medio. Ninguno de esos principios del taoísmo tienen cabida en la sociedad actual individualista, enfocada al éxito personal, a la búsqueda de la inmediatez y que rinde culto a lo superficial más que a lo reflexivo. En la mentalidad tradicional china, hombre y naturaleza suponen una conexión sagrada, un diálogo entre iguales. Formar parte de la naturaleza nos llena de la grandeza y la pureza necesarias para tomar conciencia de nuestra esencia. Frente a este binomio, en Occidente, esta relación es más bien una dicotomía: lo salvaje contra lo civilizado. Se enseña a gestionar y domesticar la naturaleza con criterios antropocéntricos, desde la posición de seres superiores que se supone somos. No hay nada por encima de nuestra condición de ser humano, todo nos pertenece, todo debe ser moldeado a nuestra imagen y semejanza. Somos dioses. Estar en la naturaleza frente a frente nos hace ser conscientes de nuestro efímero paso por este mundo, y eso, lejos de proporcionarnos la felicidad que supone la ideología oriental, nos asusta. Nos sentimos frágiles, mortales, dejamos de ser dioses. Para nosotros, el hombre ha estado siempre aquí. Sin embargo, no somos más que un simple parpadeo. Ser flor, fruto, nacer, florecer, madurar, marchitar, caer del árbol, vernos reflejados en cada uno de los seres que conforman el lugar tan inmenso en el que vivimos, sentirnos parte de algo más grande, trascendental, cíclico. En la naturaleza todo se aprovecha y la vida siempre vuelve.